A ver, a principios del siglo XX la ciencia tenía entre manos un misterio de los gordos. ¿Cuál es el plano de la vida? O sea, ¿qué molécula contiene las instrucciones que hacen que un roble sea un roble y que, bueno, nosotros seamos nosotros? Venga, vamos a sumergirnos en esta increíble historia de detectives científicos para descifrar el código genético. Vale, durante décadas los científicos ya sabían que existía un material hereditario, algo que pasaba los rasgos de padres a hijos. Habían conseguido localizarlo en los cromosomas, ahí, en el núcleo de las células. Pero, claro, aquí venía el lío. Los cromosomas están hechos de dos cosas, y eso nos dejaba con dos sospechosos principales. Por un lado, teníamos a las proteínas. Ojo, que eran complejas, muy diversas, hechas de 20 piezas distintas. Parecían, sin duda, la opción más lógica para guardar toda la información de la vida. Y luego estaba el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que parecía, vamos, demasiado simple. Solo 4 piezas. ¿Cómo iba algo tan básico a contener el manual de instrucciones de un ser vivo? Casi todo el mundo, pero todo el mundo, apostaba por las proteínas. Pero claro, como en toda buena historia de detectives, la primera pista llegó de donde menos te lo esperas y empezó a ponerlo todo patas arriba. Estamos en 1928. El microbiólogo Frederick Griffith está trabajando con dos tipos de la bacteria del neumococo. Como vemos ahí, una cepa, la S, era mortal para los ratones y la otra, la R, era inofensiva. Lógicamente, la mortal mataba al ratón y la inofensiva no. Lo interesante fue cuando inyectó bacterias mortales pero muertas por calor y el ratón, claro, vivía. Pero, y aquí viene la magia del experimento, al mezclar esas bacterias mortales ya muertas con las inofensivas vivas, el ratón moría. ¡Increíble! Algo de las bacterias muertas había transformado a las vivas en asesinas. O sea que Griffith demostró que existía un factor transformante, una sustancia que podía pasar información genética de unas bacterias a otras. Pero, ¿qué era? La identidad de este agente secreto seguía siendo un misterio total. La pista estaba ahí, pero el culpable seguía sin tener cara. Hacía falta un nuevo enfoque, algo que, vamos, acorralar al culpable de una vez. Y eso nos lleva al siguiente gran avance en este caso. En 1943, Oswald Avery y su equipo repitieron el experimento de Griffith, pero con una vuelta de tuerca genial. Como vemos en el esquema, purificaron ese factor transformante y lo trataron con distintas enzimas, que son como unas tijeras moleculares que cortan una sola cosa. Usaron una enzima que liquidaba las proteínas. Y nada, la transformación seguía. Otra que se cargaba la ARN, y lo mismo. Pero, y este es el momentazo, cuando usaron la enzima que destruía específicamente el ADN, ¡pum!, la transformación se paró en seco. Las pruebas apuntaban directamente al ADN, no había duda. Pero claro, la comunidad científica llevaba tanto tiempo apostando por las proteínas que eran muy escépticos. Hacía falta la prueba del algodón, la definitiva, esa que ya nadie pudiera discutir. Y esa prueba llegó en 1952, con un experimento que es una auténtica preciosidad, el de Alfred Hershey y Martha Chase. Usaron un tipo de virus que infecta bacterias, un bacteriófago. Pensemos en él como una especie de jeringuilla molecular. Tiene una carcasa de proteína y dentro lleva el ADN. Para infectar, inyecta su material genético en la bacteria, dejando la carcasa fuera. Era la herramienta perfecta. La pregunta era sencillísima. ¿Qué es lo que inyecta el virus? ¿La proteína o el ADN? Su método fue de verdad ingenioso. Prepararon 2 tandas de virus, cada una con un rastreador radioactivo. En una marcaron la proteína con azufre radioactivo. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen azufre, pero el ADN no. En la otra, marcaron el ADN con fósforo radioactivo, porque el ADN tiene fósforo y las proteínas no. Brillante. Así podían seguirle la pista a cada sospechoso. Luego, pues nada, a infectar bacterias, un meneo en una batidora para separarlos y a ver dónde estaba la radioactividad. ¿El resultado? Pues fue clarísimo, inequívoco. El azufre radioactivo, el de las proteínas, se quedó fuera de las bacterias. Pero el fósforo radioactivo, el del ADN, apareció dentro de las células, que al momento se pusieron a fabricar virus nuevos. El ADN era el que entraba y el que llevaba las instrucciones. Caso cerrado. Ya no había ni la más mínima duda de que el material hereditario es el ADN. Fin de la discusión. Pero claro, resolver un misterio a menudo solo te abre la puerta a otro más grande. Ya sabíamos qué era el ADN. La pregunta ahora era, ¿cómo lo hace? ¿Qué forma tiene esa molécula para ser capaz de semejante proeza? La respuesta llegó solo un año más tarde, en 1953. James Watson y Francis Crick, basándose en el trabajo de un montón de gente, incluida la crucial fotografía 51 de Rosalind Franklin, que fue una pieza clave, descifraron la estructura del ADN, la famosísima doble hélice.
Y es que esta estructura no era solo bonita, es que lo explicaba todo, era la clave. Primero, podía almacenar una cantidad de información brutal en la secuencia de sus 4 letras. Segundo, podía copiarse a sí misma de forma casi perfecta. Y tercero, permitía pequeños cambios, mutaciones, que son, ni más ni menos, la base de la evolución. Esa idea de que las 2 hebras se podían separar y que cada una sirviera de molde para crear su compañera era alucinante. Y esto nos lleva, claro, al último puzzle de nuestra historia. Vale, la doble hélice sugería un mecanismo de copia, eso estaba claro. Pero, ¿cómo pasaba exactamente? ¿Cómo de una molécula salían 2 idénticas? Se pusieron sobre la mesa 3 ideas, 3 hipótesis. La semiconservativa. Cada nueva molécula tendría una hebra vieja y una nueva. La conservativa. Una molécula sería totalmente nueva y la original se quedaría intacta. Y la dispersiva, que las nuevas moléculas serían una especie de mosaico, trocitos viejos y nuevos mezclados. Y de nuevo, un experimento brillante nos dio la respuesta. En 1958, Matthew Meselson y Franklin Stahl pensaron que si podían pesar el ADN, podrían ver cómo se repartían las hebras. Hicieron crecer bacterias en un medio con nitrógeno pesado, para que todo su ADN fuera más denso. Y luego las movieron a un medio con nitrógeno ligero, el normal, y se pusieron a ver qué pasaba con el peso del ADN en las siguientes generaciones. Después de la primera división, todo el ADN pesaba algo intermedio, una mezcla de pesado y ligero. ¡Pum! Esto ya descartaba el modelo conservativo, que habría dado una banda pesada y otra ligera. La cosa tenía que ser o semiconservativa o dispersiva. Pero es que después de la segunda división aparecieron 2 bandas, una intermedia y otra totalmente ligera. Y esto se cargaba el modelo dispersivo. El resultado era clarísimo. La única hipótesis que encajaba con lo que veían era la semiconservativa. Así que confirmado, sin ninguna duda, cada hebra de la doble hélice sirve como molde para crear su nueva compañera. Una belleza. Resolver todos estos misterios, desde qué era el material genético hasta cómo era y cómo se copiaba, esto no fue solo un descubrimiento más, marcó el nacimiento de una era completamente nueva en la biología, la era de la genética molecular. Y esto nos deja con una reflexión final que es increíble. Si el código de la vida, todo lo que somos, se escribe con solo 4 letras, A, T, C y G, ¿qué maravillas no se podrán escribir con un alfabeto tan simple?